compartiendo la pantalla 2 y ahora voy a compartir mi presentación. Vale, ¿se ve? Sí, súper bien. Vale, hola a todos, mi nombre es Angélica Videla. En primer lugar me gustaría agradecer a Línea México y a toda la organización de Átrica por esta oportunidad de presentar esta investigación en curso a una comunidad tan global. Esta presentación de hoy se titula Exploración en diseño digital avanzado en geometrías complejas, y dicha exploración está enmarcada en la investigación aplicada que desarrollo en la Universidad de Chile. También me voy a representar muy brevemente, ya que Isaac lo hizo muy bien. Mi nombre es Angélica Videla, soy académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En la imagen arriba a la derecha ven uno de los resultados de mi curso de especialización en diseño digital avanzado en geometrías complejas, y la imagen de abajo a la derecha es una de las imágenes de el taller 6 que codirijo con el profesor Sebastián Rosas, en el cual nosotros trabajamos integración digital. Hemos tratado de impulsar esta investigación, tanto la que realizamos en el taller como la que realizamos en el curso de diseño digital avanzado en geometrías complejas, en distintos congresos y eventos, y algunos, los más destacados de este año, de nuestra participación han sido nuestra participación en Digital Futures Young, con una presentación titulada Results from an Educational Experience, Exploring Computational Design Remotely. Nuestra segunda más destacada participación fue en la conferencia de Acadia, con un taller llamado Architectural Geometry and Morphing Patterns, y nuestra participación en la conferencia de SIGGRAPH, con un taller llamado Cross Parametric Beam. El por qué estoy mostrando esto es para que ustedes vean que en esta investigación aplicada no solamente la hemos querido dejar en el marco de la Universidad de Chile, sino que sacarla a toda la comunidad computacional con el fin de aportar de alguna manera y de hacer cambiar experiencia en exploración y en investigación digital. Comenzando con esta presentación, y para darles un poco de contexto, me gustaría comenzar mencionando que esta crisis ha sido una oportunidad para, primero, improvisar una comunidad virtual entre estudiantes, profesores y profesionales, así como muchas otras comunidades virtuales alrededor del mundo, creando un ecosistema masivo beneficiado de la transformación digital de nuestra era. Y segundo, la oportunidad de aprender y experimentar a distancia un rápido cambio de herramientas para abordar las nuevas posibilidades de lo que podría ser la arquitectura y a través del diseño computacional. Más específicamente, en esta nueva experiencia educativa virtual, me gustaría presentarles la investigación aplicada que realizo en mi curso de diseño digital avanzado en geometrías complejas en la Universidad de Chile. En este curso, junto a los estudiantes, exploramos cómo diseñar con una metodología eficiente de modelado de polígonos procedimentales con Maya Autodesk. Este es un proceso que divide una tarea complicada en operaciones de modelado discretas. Además del modelado de polígonos procedimentales, los estudiantes también exploran cómo integrar patrones topológicos en el flujo de trabajo de modelado con pocos polígonos, a través de un proceso que se llama Morphing Patterns, en el cual uno trabaja con dos patrones y los empieza a mimetizar en una sola unidad. La ambición de esta metodología es desarrollar cualidades formales y estéticas y que no sean indiferentes a sus procesos. Cada uno de los estudiantes explora su propia secuencia geométrica y crea su propio conjunto de reglas en esa secuencia. Por supuesto, esta metodología no es nueva, se ha difundido ampliamente entre la comunidad académica y profesional del diseño computacional,
pero de alguna manera es una nueva forma de abordar los procesos creativos aquí en América del Sur y Latinoamérica en general, debido a la transformación digital más lenta de nuestra industria. Las habilidades que se exploraron en este curso incluyen superficies subdivididas, componentes geométricos de pocos polígonos y lógicas organizativas, modelado de mallas escultóricas y operaciones de modelado discretas. Para probar nuestro enfoque de diseño, usamos geometrías primitivas como campo de juego para esta investigación en diseño digital. Para ejemplificar esto, me gustaría presentar 3 casos de estudio de nuestro primer semestre de este curso, un curso que se llevó integralmente en línea, o sea, fue todo online, de A a Z. El primer caso de estudio es Copalí de Ángela Rodríguez. Ángela desarrolló una secuencia de polígonos procedimentales que comenzó con una geometría primitiva, en este caso una superficie. Desde su superficie original, ella extruyó varias caras para crear columnas, las subdividió y luego las unió, creando una estructura de ramas o de enramado que generó particiones y sostenía la cubierta. Una parte interesante de su proceso creativo fue cómo desarrolló casi todo el modelo digital al revés, o sea, está modelado completamente al revés, para poder visualizar mejor las estrategias de ramificación de puente, la curvatura de la cubierta, ya que ella utilizó una técnica que se llama enclosed en malla y que simula las fuerzas físicas. Ángela también desarrolló diferentes iteraciones de materialidad a través de un proceso combinatorio, combinando 3 variables, en este caso temperatura, frío o cálido, reflejo, brillo o mate, y opacidad, opaco o transparente. Algunos de los resultados, y estos son solamente algunos, ya que ella realizó muchas iteraciones de este proyecto, o sea, este proyecto se lo desarrolló muchísimas veces. Y acá hay una breve animación de una de sus iteraciones. El segundo caso de estudio es Osamenta por Benito Claria. Benito desarrolló también una secuencia de polígonos procedimentales que comenzaba con una geometría primitiva y que también él tomó como geometría primitiva una superficie. Esta geometría de pocos polígonos era bastante simple, es una superficie con 4 caras, y al levantar los vértices verticalmente generó su geometría básica de cáscara. Benito mostró un gran interés en incorporar patrones en su geometría, que es el reglón de abajo de la secuencia, y estudió diferentes tipos de patrones en su superficie de cáscaras, en los cuales además incorporó todo el proceso de transformación o de morphing patterns entre una superficie y la otra para variar el tamaño, el gradiente y la densidad de su patrón. Él luego, con esta secuencia de desarrollar un solo caparazón con una cubierta y los patrones por debajo, generó una familia de caparazones que variaban en términos de tamaño y proporción según el programa. Él desarrolló diferentes iteraciones para estudiar la relación entre los caparazones o las cáscaras, cómo interactuaban y el espacio resultante entre ellos. Este es uno de los resultados. Esta es una de las iteraciones que se consideró más exitosa, y aquí pueden ver los resultados del proceso del morphing pattern, la transformación de patrón en la secuencia de Benito. El último caso de estudio es la recogida de Vanessa Soto.
El proyecto de Vanessa fue un poco diferente, porque comenzó con un cilindro como geometría primitiva. Ella quería desarrollar su geometría de forma radial, o sea, no modelar uno por uno los elementos, los brazos de su puente, sino que más bien modelarlos los tres al mismo tiempo. Entonces, para ello, ella partió de un cilindro de 3 caras. A pesar de la simplicidad del modelo, lo interesante aquí fue cómo ella lo modeló, que lo modeló con una secuencia de instancias. Básicamente estas instancias están dispuestas radialmente, las 3 ramas se modelaron todas simultáneamente y luego ella agregó más detalles una vez que se hizo el modelado principal como materialidad, textura e iluminación. Ella también hizo varias iteraciones de este proyecto y uno de los resultados más acertados fue el que les voy a mostrar ahora. Y ella produjo muchísimas imágenes de día y de noche, le gustó explorar bastante con la materialidad. Me gustaría decir algunas palabras sobre el resultado en curso del curso, ciertas conclusiones que sacamos a partir del desarrollo de este curso. Cabe mencionar que este curso se desarrolló en un solo semestre, en el cual normalmente nosotros trabajamos 18 semanas, eso se redujo a creo que 12, si no me equivoco, a causa de la pandemia, y tuvimos un mes de paro, creo, si no me equivoco. La experiencia educativa resultante de este curso fue una amplia diversidad de estrategias de diseño de modelado de polígonos procedimentales, lógica organizacional y flujos de trabajo que podrían aplicarse a cualquier geometría o tipología arquitectónica. La elección del modelado de polígonos procedimentales como la metodología principal del curso es una buena manera de experimentar junto a los estudiantes operaciones geométricas discretas, modelado de pocos polígonos y simples procedimientos de modelado. También es una gran herramienta práctica de modelado para los estudiantes. La mayoría de quienes no tenían experiencia previa en modelado 3D, para generar una amplia variedad de proyectos con diseños altamente expresivos. El hecho de que el curso también integra una introducción teórica sobre el pensamiento computacional incita a los estudiantes a elegir referencias conceptuales y estéticas más complejas y basadas en fundamentos geométricos para los proyectos. También esto puede ser una de las razones por la que los diseños fueron también diversos y personales para cada uno de los estudiantes. Al final, la enseñanza a distancia también resultó ser particularmente adecuada para este curso. En primer lugar, porque era un curso digital y el componente digital estaba realmente enfatizado por todo el proceso de tener que trabajar con diseño computacional y con computadores al final del día. Las correcciones se facilitaron al poder abrir y mirar los modelos 3D directamente con los estudiantes. Las tutorías y las correcciones también se grabaron y publicaron en línea para que los estudiantes pudieran visitarlas más tarde y pudieran ponerse al día. Entonces, este proceso de experimentación no solamente se llevaba a cabo durante los cursos con los tutores, nosotros, sino que también ellos las podían desarrollar en sus casas. Al final, la enseñanza y dada la difícil restricción que teníamos de tener que ajustar el curso a un semestre más corto, la metodología de modelado y las técnicas computacionales demostraron ser lo suficientemente simples para que los estudiantes asimilaran rápidamente las pudieran asimilar más rápidamente y experimentaran con ellas.
Antes de llegar a la última parte de esta presentación, me gustaría mostrarles un video de 3 minutos en el cual podrán ver muy resumidamente nuestra experiencia en el workshop que realizamos en Acadia durante este año. Y creo que ejemplifica bastante bien la curva de aprendizaje de estas técnicas de modelado. Hay que tener en cuenta que este workshop fue solamente en 2 días, muy cortito, y que si bien fue en 2 días, pudimos llegar a unos resultados bastante complejos. Me gustaría compartir el audio, porque me gustaría también que escucharan el video. Share sound, perfecto. Futuro. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. En el presente futuro continuamos trabajando con las mismas metodologías que funcionaron bastante bien en estos 2 cursos y por ende en nuestra investigación aplicada que llevamos desarrollando en la Universidad de Chile. Sin embargo, al observar la amplia variedad de diseños que se produjeron, podemos ver cómo las estrategias de diseño computacional pueden proporcionar numerosos resultados. En el presente, estoy enfocando la investigación específicamente hacia geometrías estructurales, implementando parámetros estructurales en el proceso de diseño. Estos parámetros estructurales estarían directamente relacionados con la forma geométrica y actuarían como parámetros de prueba de evaluación que confirmarían la viabilidad estructural de la geometría. Esto podría permitirnos optimizar nuestra geometría para fabricación digital, impresión 3D y fabricación robótica, e incorporar el proceso de fabricación y sus desafíos específicos dentro del sistema arquitectónico desarrollado por los estudiantes. El flujo de trabajo que estamos desarrollando actualmente es relativamente simple. Partimos
Partimos desde la forma geométrica con los principios estructurales estudiados anteriormente de manera teórica, ¿ya? Y con la ayuda de Cangurú incorporamos propiedades físicas a la geometría. Luego realizamos simulaciones y análisis estructurales de la forma con la ayuda de Caramba, para luego terminar optimizando tanto la forma y toda la geometría de los elementos, con el fin de racionalizar la geometría final y reducir los elementos con la ayuda de Galápagos. Y todo esto lo incorporamos el flujo de trabajo a Revit. Y estos son algunos de los proyectos en curso que estamos desarrollando. En la imagen de la izquierda pueden ver el desarrollo geométrico del proyecto, y al lado de la derecha es todo el análisis estructural de estos diferentes elementos y los estudios estructurales de estas geometrías. Esa es la presentación. Antes de terminar, me gustaría también agradecer a nuestros estudiantes por su trabajo este semestre, ya que sin ellos no se podría desarrollar ninguna de estas exploraciones e investigaciones. Quedo a completa disposición de ustedes para que me puedan hacer preguntas o podamos debatir o conversar frente a estos temas. Muchas gracias, Angélica. Una presentación muy, muy impresionante. Yo en lo personal nunca he usado Maya, pero me llama muchísimo la atención. Antes de empezar yo con mi ronda de preguntas personal, que siempre acabo preguntando un montón de cosas, me gustaría abrir esta sesión de preguntas y respuestas al público aquí en Zoom y a la gente que nos sigue también por el Facebook Live. Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano o escríbanla ahí en el chat y nosotros le damos lectura. Yo tengo una pregunta. Adelante, amigo. Bueno, hola Angélica, un gusto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bien, ¿de dónde te estás conectando? De México, de la Ciudad de México. Un gusto. Sí, bueno, pues también quería comentar que los resultados de tu trabajo pues, son muy interesantes. Pues sí, Maya es un software que da unos resultados muy, muy locos, muy, muy interesantes. Y quería preguntarte dos cosas. Si las mallas ¿cómo fueron teseladas las mallas para obtener estos resultados? Y la otra, si se utilizó gravedad con los SendCloth, o si se utilizó viento u otra variable para el form finding. Vale, la teselación que nosotros utilizamos diferentes tipos de teselación. ¿Ya? Dentro del curso o los workshops que hemos realizado, lo que hacemos es de alguna manera enseñar a los estudiantes y experimentar con ellos cómo pueden partir de una teselación de quads y cómo esa teselación la pueden trabajar de diferentes maneras. Déjame ver si puedo hacer stop en el video porque hay una parte en el video de Acadia en la cual muestra lo que te estoy diciendo, como para que lo puedas visualizar de alguna manera. A ver. Dame un segundo, voy a parar el audio para que nos quedemos solamente con la imagen. Okay, a ver. Acá. Casi. Acá. Voy a compartir. Entonces, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, a ver, déjame compartirlo bien en realidad, porque lo estoy compartiendo, no estoy compartiendo la presentación, estoy compartiendo mi pantalla principal. Dame un segundo. Share. Vale. Ahí. Déjame ver si lo puedo adelantar acá. Acá, perfecto. Entonces en esta parte, ¿ves? Nosotros partimos de un torus con quads. ¿Lo ves? Sí. Y nosotros lo que hicimos fue explorar diferentes tipos de teselaciones. Ahí hay otra.
acá hay otra. Ahí atrás puedes ver que hay diferentes tipos de teselaciones con el fin de que bueno, todos experimentemos con los diferentes tipos de teselaciones que puedes generar en Maya, partiendo desde los quads, triangulando tu mesh o haciendo diferentes operaciones en Maya. Entonces, ahí casi se puede ver toda la totalidad. A ver, déjame dejarlo ahí. Ves que estamos transformando todas las teselaciones, pero partimos siempre de un torus con quads. Con respecto a tu segunda pregunta, no sé si te quedó clara esa, Alejandro. Sí. ¿Sí? ¿Te hace sentido lo que estoy hablando? Sí. Sí, vale. Con respecto a tu segunda pregunta, efectivamente en el curso de Maya nosotros experimentamos con el viento de Enclave y con la gravedad. La gravedad la ponemos hacia la vertical, entonces utilizamos la gravedad hacia arriba y también utilizamos el viento porque nos parece bastante interesante los resultados que uno puede llegar a tener en términos de form finding. Ok, muchas gracias, Angélica. Yo tengo una pregunta. Me llamo Andrés, igual soy de aquí de México. Hola, Andrés. Y bueno, por ejemplo, yo he trabajado un poquito con la optimización en Galápagos, pero ahorita he visto como que la tendencia es a la optimización multiobjetivo. O sea, mi pregunta es si ustedes también la han manejado o consideran en algunos casos trabajar mejor con Galápagos. En los casos que estamos experimentando actualmente en el taller, estamos trabajando con Galápagos. La verdad que hemos tenido bastante buenos resultados en términos de poder optimizar la dimensión de los perfiles que tienen nuestras cáscaras o shells con las cuales estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, ha funcionado bastante bien y además para los estudiantes ha sido más fácil para experimentar. Yo no sé o sea, a ver, ¿por qué lo cuestionarías, Andrés? Solamente para saber. No, es justamente eso, o sea, porque a mí también me parece Galápagos una excelente opción y sobre todo en esta etapa de los estudiantes, o sea, realmente los trabajos de sexto semestre que veo ahí son asombrosos, o sea, a veces en mi escuela en décimo semestre ni siquiera se llega a un nivel de complejidad o un desarrollo tanto de las secciones, ¿no? Tal vez en un aspecto, vamos a decirlo, volumétrico sí, pero no en un aspecto estructural. Y la pregunta lo que va es que justamente en las presentaciones que hemos tenido, sí he visto que los ponentes cuando mencionan su trabajo, ponen, por ejemplo, Wallace como multiobjetivo. Entonces, claro. O sea, mi pregunta era más que nada si hay proyectos que se abordan mejor con una optimización normal y otros que prefieren trabajarla con la multiobjetivo. Sí, más bien nosotros lo hemos utilizado porque Galápagos se adaptó bastante bien a los proyectos que estábamos desarrollando. Acuérdate que nosotros partimos desde geometrías que están desarrolladas con propiedades físicas. Entonces, por ende, al trabajar con geometrías que están desarrolladas de alguna manera con propiedades físicas, ayuda bastante a después hacer todo el flujo de trabajo, es decir, pasar de Cangurú a Caramba y luego a Galápagos. Y Caramba, sin duda, nos ayudó un montón, sobre todo en la parte de ver de llevar a tierra el proyecto en el fondo, que no se quede solamente en un proyecto de estudio de arquitectura, pero sino que los estudiantes también vean que con estas herramientas van a poder experimentar en su vida profesional, que es lo más importante. Al final del día, todos nosotros, no hay receta para hacer un proyecto de arquitectura. A lo que nos dedicamos los arquitectos es a experimentar, hasta que los proyectos de alguna manera se ajustan en términos de geometría, en términos de presupuesto, en términos de el material con el cual uno está trabajando, etc.
Perfecto, muchas gracias. Y sí, coincido completamente. O sea, la verdad, los quiero felicitar porque qué bueno que manejan un software tan completo como Caramba a nivel de licenciatura. O sea, sí lo he visto que lo manejan más en maestrías. Y pues qué bueno, felicidades nuevamente por la implementación de todos estos software y de la metodología que están generando, ¿no? Porque indudablemente es importante que lo que creamos sea una forma construible y el primer paso para que sea construible es que se pueda soportar, ¿no? Exacto, concuerdo con lo que estás diciendo y de alguna manera esto también ayuda a que los estudiantes y nosotros tengamos la noción de que esto necesita construirse en algún minuto, ¿no? Como tener en cuenta eso, que no solamente estamos generando formas plásticas, sino que esas formas en algún minuto las vamos a tener que racionalizar y construir. Es por eso que para nosotros es tan importante el flujo de trabajo entre Maya, que es un programa en el cual uno trabaja la geometría de forma muy plástica, casi estoy esculpiendo la geometría, y luego pasar todo ese proceso a Grasshopper con todas las ventajas que tiene Grasshopper para poder trabajar la parte de racionalización de esta geometría. Perfecto. Bueno, voy a checar el Facebook, que ya no hay preguntas. Yo tengo una. O sea, decía yo que nunca he usado Maya. Es algo que siempre he tenido ganas de usar, pero la verdad es que nunca lo he usado. ¿Por qué usar Maya? ¿No? ¿Qué ventajas tiene frente a Rhino, frente a otros softwares? Es muy gracioso, siempre me hacen esta pregunta y me encanta responderla porque, ¿por qué Maya, no? ¿Por qué? Mira, Maya es un programa que se diseñó y se utiliza mucho en la industria de la animación. Todas las películas, o muchas de las películas de Pixar y de Transformers, todas estas películas de geometrías complejas están diseñados en Maya. ¿Por qué? Porque trabajar con Mesh o con mallas es mucho más rápido y simple que trabajar con otro tipo de geometría, NURBS u otro, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que a ti te va a llevar desarrollar esta geometría en malla es mucho menor que el tiempo que te va a llevar desarrollar este tipo de geometrías en otros programas, Grasshopper u otro. Entonces, al principio de los cursos siempre me preguntan, pero profe, ¿por qué vamos a utilizar Maya si podríamos ir directamente a Grasshopper? Y a la tercera o cuarta clase me dicen, es que claro, en Maya yo puedo testear rápidamente mi idea y puedo desarrollar plásticamente la idea que quiero desarrollar y luego puedo llevar toda esa geometría y racionalizarla en Grasshopper, ¿no es cierto? Entonces, algo que te demorarías un montón de tiempo de desarrollar, todo este tipo de teselaciones, trabajar con cáscara o con shell, que te vas a demorar literalmente 2 minutos en Maya, en Grasshopper te va a demorar mucho más. Entonces tiene que ver con eficiencia de tiempo, ¿no? ¿Qué herramienta me permite soltarme y no solamente soltarme en términos de tiempo, que además descubrir otro tipo de geometrías. La idea de utilizar Maya y el por qué pongo hincapié en esta parte es porque cuando nosotros empezamos a experimentar, a modelar con instances, cuando empezamos a modelar con el mirror de Maya y empezamos a descubrir cómo las mesh trabajan muy bien, empezamos a darnos cuenta que en realidad no estoy creando lo que yo me estaba imaginando, sino que estoy teniendo un flujo creativo entre el computador y yo. Puede que a algunas personas les guste o puede que no, pero ese fenómeno ocurre. Entonces, el computador no queda como un elemento de representación solamente, que va a representar las ideas que tengo en mi cabeza, sino que queda más bien como una herramienta de experimentación en la cual voy a explorar ideas y él también me va, a través de las herramientas que tiene, me va a dar algunas respuestas a esa exploración. ¿No es cierto? Es lo que pasa también cuando uno está optimizando geometría, o sea, en Galápagos uno pone cierta geometría
y el resultado no va a ser necesariamente lo que te estabas imaginando. Con Maya pasa lo mismo. Uno empieza a modelar en Maya y tu resultado final no va a ser necesariamente lo que te estabas imaginando al principio. Entonces, en ese sentido, en términos de herramientas de experimentación, creo que tiene un potencial, o sea, yo creo que nosotros utilizamos un poquito así del potencial que tiene Maya como herramienta de trabajo. Buenísimo. Entonces, bueno, me surge la duda también de, hace rato hablabas de BIM. Sí. ¿Cómo es este workflow de, o sea, no sé, empieza en Maya, brinca a Grasshopper, Caramba, todo esto, y luego de alguna manera lo meten a Revit? ¿Cómo es este workflow? Sí, básicamente nosotros lo que, la manera en la cual trabajamos en nuestro curso, en los dos cursos y en mi investigación personal es, partimos la parte conceptual en Maya. Sabemos que vamos a poder experimentar, explorar y eso nos va a ayudar a desarrollar un sinnúmero de ideas en un periodo de tiempo muy reducido. Luego, en la parte de racionalización, eso se lleva a Grasshopper. Y ahora, con la llegada de Rhino Inside Revit, que podemos tener Grasshopper dentro de Revit, esa parte aún se está haciendo más fácil, el vínculo de Maya y de Revit, de alguna manera. Pero por ahora, sí, el vínculo se hace Maya, Grasshopper y Rhino, y luego Revit. Para toda la parte de racionalización, coordinación, documentación, etc. Buenísimo. Mm. Creo que esa es una de las primeras dudas que al menos a mí me surgía como estudiante. No sé, yo iba en primer semestre, segundo semestre y obviamente volteas a ver a despachos como MAD, como Saja, no sé, Morphosis, que hacen geometrías muy complejas. Y bueno, lo que nos enseñan en la escuela, pues a veces no nos da, ¿no? Los conocimientos técnicos que nos están aportando no nos dejan desarrollar ese tipo de geometrías. Uh-huh. Siempre era esa duda, ¿no? ¿Cómo le hacen ellos para llegar a un resultado así, ¿no? Después, por ejemplo, yo lo primero que hice fue aprender Rhino y dije, bueno, pues ya hago geometría un poco rara, ¿no? Pero pues ahora, ¿cómo lo hago para que se pueda hacer de una documentación o que pueda ser realmente algo construible? Y entonces Claro. ahí hay un sesgo, una laguna de conocimiento y está Uh-huh. buenísimo aquí que nos estés platicando realmente cómo llevas ese proceso. Bueno, y también sabemos que trabajaste en Saja y me gustaría preguntarte cómo es el proceso ahí. O sea, el workflow es exactamente como lo describiste o tiene algunos cambios o cómo funciona. No, en el estudio era bastante similar. Nosotros partimos trabajando, la mayoría de los conceptos y de los proyectos se desarrollan en Maya, en la parte conceptual, porque tiene la facilidad y la simplicidad de trabajar con meshes de una manera muy rápida y muy simple. Luego todo ese proceso, todo eso se hace en la primera parte de los proyectos, en todas las fases tempranas, como las llamamos, en fases de concepto o concurso. Los proyectos se desarrollan en Maya, porque va mucho más rápido, y uno puede experimentar mucho más. Luego, ese flujo de trabajo se lleva a Rhino, porque en Rhino con Grasshopper se puede hacer toda la racionalización de la geometría. Si el consultant o el fabricante te dice, bueno, no sé, todos tus paneles tienen que entrar en una dimensión de 1x2, lo va a poder hacer con Grasshopper, cosa que no puede hacer con Maya. Y posteriormente todas las fases más tardías de los proyectos, cuando ya uno está en proceso de coordinación y construcción, todo eso se hace en BIM y se hace en Revit. Sin duda, BIM tiene sus ventajas en las fases más tardías de los proyectos. Hay muchos estudios que trabajan así, no solamente Saja, en BIG es bastante similar. MAD, no lo sé, creo que también trabaja mucho en Maya al principio y luego en Rhino y Grasshopper. O sea, hay muchos estudios de arquitectura, grandes estudios de arquitectura o conocidos estudios de arquitectura que sin duda ese es el flujo de trabajo que hasta ahora se ha desarrollado. Eso no quiere decir que uno tiene que aprender solamente eso.
creo que siempre hay que estar como educándose, informándose. Por ejemplo, yo salí hace mucho rato de la Universidad de Chile, que me titulé como arquitecta, y en esa época Rhino Inside Revit no existía. Entonces, hoy en día, después de años de titularme, me tengo que seguir formando de alguna manera. Porque pienso que en el futuro, si alguien no sabe cómo trabajar con Rhino Inside Revit, va a ser mucho más difícil poder llegar a desarrollar proyectos altamente complejos en términos geométricos. Entonces creo que es un proceso que uno, a ver, como en la arquitectura no hay receta, en los proyectos, o sea, en la formación de uno tampoco la hay, no es como que voy a aprender Maya y terminé y no tengo nada más que hacer, es todo lo contrario, como si aprendo Maya tengo que también aprender de geometría, tengo que también aprender de los flujos de trabajo de Rhino y Grasshopper, de Revit, y todas las conexiones que hay entre ellos, ¿no? Como todas las plataformas de conexión entre los diferentes programas y los diferentes tipos de geometrías que utilizamos. Buenísimo. Tengo más preguntas, pero quiero darle la oportunidad a los demás. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Había hay una. Carlos, amigo, ¿quieres prender tu micro? ¿Es a mí? No, allá Carlos que Capaz que no funciona su micro. No, bueno, lo leo yo. Dice, hola Angélica, gracias por la plática. Dice que no puede, yo la leo. No puedo. Gracias por la plática, estuvo súper interesante. Ya intentaron utilizar Blender en lugar de Maya, también para la posibilidad de utilizar Python en ambas plataformas, Blender, Rhino, Grasshopper. Sí, Giancarlo, me encanta que pusiste esa pregunta, me parece total. Creo que nosotros estamos recién integrando Blender a nuestro workflow. Los renders que hicimos con los estudiantes durante el curso, lo hicimos, antiguamente el workflow que utilizábamos era Maya 3D Max. Y ahora desde el workshop de Acadia integramos Blender a nuestras herramientas, por decirlo de alguna manera, porque nos parece una herramienta súper interesante. O sea, Blender es muy, muy similar a Maya y además es open source, que me parece que para todos los estudiantes de arquitectura que no tenemos necesariamente, bueno, que no tienen necesariamente mucho dinero para cuando terminan la escuela de arquitectura y empezar a trabajar, Blender sin duda es una herramienta muy, muy, muy interesante. Yo he empezado, estoy recién formándome con Blender, así que te puedo contar en un futuro cómo me va. Y si cambio Blender en vez de Maya. Pero Maya también es súper potente, o sea, Maya es una máquina por sí sola. Uno puede trabajar muchas cosas, puede trabajar meshes, puede trabajar nerds, puede trabajar fuerzas físicas, puedes trabajar partículas, puedes trabajar con animación. Es muy, muy, muy potente. Y cada vez se está perfeccionando más aún. También para la posibilidad de utilizar Python en ambas plataformas, Python lo puedes utilizar en Maya, o sea, en Maya bajito puedes utilizar los scripts en Mel o los scripts en Python. Yo en general utilizo algunos en Mel y algunos en Python porque hay algunos procesos como bastante repetitivos que prefiero utilizar el script. Y en ese sentido, claro, puedes utilizar cualquiera de los dos que tú quieras utilizar en Maya directamente, Mel o Python. Eso, no sé si respondo a tu pregunta, Giancarlo. Gracias a ti. Perfecto. Gracias, Giancarlo. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? Para el Facebook, en el Facebook no hay preguntas. Bueno, yo tengo otra. En la escuela a veces escuchamos de los profesores en muchas ocasiones, es que eso no se puede construir, que eso que estás proponiendo es una locura, ¿no? No se puede.
Tú, digamos, en tu experiencia profesional y en tu paso igual por Saja, ¿dirías que hay algo que no se puede construir? No, yo te diría el contrario, yo te diría que casi todo se puede construir. Depende de varias cosas. Depende primero que nada si el cliente tiene los recursos para que eso se construya. Segundo, depende también de los arquitectos no trabajamos nunca solos, ¿vale? Sobre todo en las fases de construcción, o sea, trabajamos con ingenieros estructurales, con todas las especialidades, los proyectos de arquitectura tampoco lo hace un solo arquitecto, son un equipo de arquitectura. Trabajamos con iluminación, paisajismo, el cliente, los fabricantes, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener un buen equipo de trabajo para poder desarrollar proyectos complejos. Pero no creo que exista el proyecto que no se pueda construir. Creo que nosotros hoy en día tenemos tecnología suficiente como para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Y es por eso también que a nosotros nos gusta investigar sobre estas geometrías, que no son tan evidentes, ¿no? De cómo se va a construir esto. La idea es demostrar que sí se puede construir, solamente hay que tener un poquito más de paciencia y desarrollar un periodo de desarrollo más largo de esta geometría, pero sí, se puede construir. O sea, hasta hace poco en Chile, que es el laboratorio sísmico del planeta, existía la torre más alta de Sudamérica. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que uno quiera lo puede hacer. Va a depender del equipo humano, ¿ya? Cuando hablo de recursos no hablo solamente en términos monetarios, hablo del equipo humano, de los intelectuales que se sientan alrededor de una mesa, el querer desarrollar ese tipo de proyecto y el querer llevarlo a cabo. Buenísimo. Qué Pero suerte. sí. Tenerte como asesora, seguramente tú no eres de las que dice que no es posible. Igual aquí está presente el doctor Ronan, quien es de los pocos que enseñan estas tecnologías ahí en la UNAM y que seguro que tampoco tiene ese tipo de respuestas tan simples para los estudiantes. Tú, en tu opinión, ¿qué se podría hacer en estos casos, ¿no? A veces algunos profesores tienen como la idea de decir, bueno, pues yo te digo que no se puede construir para que no te des de topes cuando salgas, ¿no? Y otros que dicen, bueno, pues es que si no experimentas mientras estás en la escuela, seguramente allá afuera, pues ya nunca vas a poder experimentar, ¿no? Ya se te habrás creado ciertas como limitantes en tu cabeza donde pues eso no, ni pensarlo porque no se puede. Entonces, creo yo que debería ser la parte de la escuela donde más deberíamos experimentar con formas raras, con cosas así, porque pues bueno, esa es la escuela, ¿no? Ese es el momento para equivocarse. Entonces, desde tu punto de vista, siendo profesora también, ¿qué podría hacerse en nuestras escuelas de Latinoamérica para que esto cambie, ¿no? Para que haya este cambio de, de pensamiento, para que se puedan abrir este tipo de herramientas y este tipo de posibilidades nuevas a la enseñanza de la arquitectura en nuestro querida Latinoamérica. Para mí hay un tema fundamental y yo creo que este 2020 sin duda ha sido duro para todos nosotros. Yo creo que no hay nadie que ha dicho que este año es fácil, ha sido bastante difícil, pero creo que a nosotros el estar en esta era de transformación digital y sobre todo a ustedes que están estudiando, les abre un mundo de herramientas que cuando yo estaba estudiando no existía, porque, bueno, no habían estas tecnologías, menos la cantidad de tutoriales, de conferencias, de cursos y de conocimiento que se pueda absorber desde el Internet. Y creo que cuando uno quiere hacer algo, lo tiene que hacer. Creo que hay que empujar ese querer desarrollar y querer experimentar con ciertas ideas. Y las universidades están para formar, pero
están para formarlo a ustedes a tener pensamiento crítico y para poder experimentar. Y en ese sentido, creo que no tengo problema con que un estudiante me diga, mira, en realidad lo intenté, te lo quiero mostrar, podemos hablar de esto. Creo que ese es el punto. No quedarse en decirle como decirle a alguien como hoy me parecería interesante hacer esta idea o desarrollar este proyecto de manera estructural, pero tomar una lámina y decirle, mira, lo probé con con esta definición que escribí en Grasshopper. ¿Qué te parece lo que hice? ¿Podemos hablar de esto? ¿Te parece que desarrolle mi proyecto de esta manera? Creo que más que hablar de, o sea, hablar de ideas a mí me encanta y me parece una transferencia de conocimiento directa. Pero creo que sin duda ver de alguna manera ese querer experimentar me parece que es súper potente. O sea, yo creo que si tú llegas con un computador o con una lámina, con lo que sea, frente a un profesor y le dices, mira, estoy intentando hacer una optimización estructural con este flujo de trabajo, no creo que te diga que no lo puedes hacer. Al contrario, creo que le va a parecer súper interesante. Entonces no te lo digo porque me ha pasado justo lo contrario, pero bueno. Sí, no te puedo creer. De verdad. Pero bueno, no estamos para hablar de eso. Me No, gustaría... pero mira, está bien, me gusta que hablemos de eso porque pasa, y pasan todas las escuelas. O sea, yo tengo estudiantes de mi curso que han trabajado en Maya con geometría súper compleja y llegan a otro curso y el profesor les dice que no. Pero eso no quiere decir que tienes que parar ahí. O sea, el hecho de que te digan que no es como que te está abriendo la puerta para darle con eso, ¿ves? Como para seguir investigando, informándote y experimentando. Porque estas nuevas tecnologías no son evidentes para nadie. Sin duda para los académicos en las universidades tampoco debe ser evidente. Y quizás esta persona no tiene las herramientas para poder guiarte en ese camino. Entonces, no tiene que ver con tu investigación personal, tiene que ver más bien con que él no te puede guiar con eso, pero tú te puedes seguir guiando de alguna manera. Sí, sin duda puede ser también en ese sentido, ¿no? Que pues más bien yo siento que nos dicen que no se puede porque pues no saben cómo ayudarnos, ¿no? Y mejor nos convencen de desecharlo para proponer algo en lo que sí tengan más experiencia. Claro, y eso no quiere decir que uno no va a aprender de la otra manera. O sea, como te decía anteriormente, esto es un constante flujo de aprendizaje. Uno cuando estudia arquitectura no deja de estudiar, o sea, uno se titula y sigue estudiando arquitectura igual, si eso es lo más loco. Ustedes van a seguir estudiando arquitectura igual por las nuevas tecnologías que van a ir incorporando. Y eso es lo interesante y es lo que es súper motivante y a veces frustrante y a veces motivante. ¿Ves? Es como que hay una dualidad dentro de eso. Yo creo que es de las partes más, bueno, al menos a mí es de las partes que más me gusta la arquitectura. Entre más aprendo, siempre hay algo más, ¿no? O sea, entre más sé, me doy cuenta que es mucho todavía lo que me falta aprender. Pero bueno, quiero darle la oportunidad al doctor Ronan de que haga una intervención. Aquí puso un comentario, entonces si quiere intervenir. Gracias, Isaac. Gracias, Angélica. Es una charla muy buena, ¿no? Donde nos presentas los proyectos de los alumnos. Tenemos coincidencias ahí, ¿no? En tanto que también pues hay alumnos que van desarrollando cosas en la universidad. Y sí, a nosotros también nos ha pasado, ¿no? Que llega un alumno y nos muestra, a ver, quiero hacer esto, lo ayudamos en diseño paramétrico, regresa a su clase de proyectos y le dice, no, eso no lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué te crees? ¿No? La computadora no va a pensar por ti, ¿no? Estas frases hechas que a veces tenemos los profesores, no necesariamente yo, pero que sí, a veces desmotivan a los alumnos o hacen que desechen su trabajo o que se lo replanteen de otra forma, ¿no? Y no necesariamente. Yo creo que está muy bien atreverse, creo que vale la pena pues echarse para adelante, aunque también puede ser sincero de un profesor decir,
lo siento, no te puedo ayudar, ¿no? No sé cómo resolverte esto, ¿no? No sé cómo resolver tu edificio que flota en el aire, ¿no? Esa yo la tendría que decir, yo todavía no sé cómo resolver un edificio que flota en el aire, ¿no? Entonces hay que medirlo, y creo que también tenemos muchos alumnos que también van por más, ¿no? Entonces no se limitan a lo que saben los profesores, ¿no? Y es el caso de los chicos de línea, que bueno, están buscando conseguir pues otras aportaciones, otras perspectivas, y que les ayudan a desarrollar sus proyectos, creo que con más herramientas, ¿no? Ahora, seguro la próxima vez que vayan a hacer un proyecto, a lo mejor se plantean, ¿uso Maya para arrancar o utilizo Grasshopper, ¿no? Entonces, o Python o Blender, ¿no? Que también es buenísimo, todo es muy bueno. Pero luego también es muy difícil aprender todos los programas uno mismo y ser experto en todo. Entonces, hay que ir eligiendo cuáles son los que más les sirven a ustedes, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, yo había aprendido Unity y ahora me estoy metiendo en Unreal y ya se me olvidó casi usar Unity, ¿no? En su momento. Entonces, es un poco difícil, ¿no? O yo aprendí, por ejemplo, 3D Max en 1999 y ahora tengo muchas ganas de estar en Blender por todo lo que han hecho en Blender, ¿no? Entonces, interesante, pero sí, luego a lo mejor vale más la pena enfocarse en el objetivo y no tanto en la herramienta, ¿no? O sea, si la herramienta te ayuda, genial, pero es mejor el objetivo, ¿no? Entonces, perseguirlo con los mayores y mejores medios disponibles a su alcance. Entonces, quería comentar esto. Vi, por cierto, el workshop en Acadia, me dio mucho gusto. Me da la sensación, no lo sé a ciencia cierta, pero que era el primer workshop latinoamericano en Acadia, ¿no? O sea, había habido ponentes antes, pero 100% latinoamericano no lo había visto, ya me lo aclararás. Entonces, felicidades. Y sí te invito de repente a ver los algoritmos multiobjetivo. A lo mejor lo habían dicho por mi culpa, porque di un taller de Wallace, ¿no? Entonces, a lo mejor está por ahí. Perfecto, por favor. Ronald, un gusto conocerte. Realmente me hace todo el sentido lo que estás diciendo. Creo que de las herramientas de trabajo uno tiene que aprender lo que le sirve para ese minuto. Es por eso que nosotros, en los cursos en los cuales trabajamos, si bien ustedes acá están viendo las herramientas que utilizamos, para nosotros, más que las herramientas, son importantes los flujos de trabajo. El flujo de trabajo, el cómo trabajamos de una plataforma a la otra y qué es lo más importante en cada una de esas plataformas. Porque sin duda, o sea, como yo lo decía anteriormente, Maya es un programa de animación, no es un programa para hacer arquitectura. Y sin embargo, nosotros lo utilizamos para hacer arquitectura porque vemos las ventajas del modelado que tiene. También tiene una parte de rigging súper importante para animación, tiene efectos especiales también súper desarrollados. Entonces, claro, yo concuerdo al 100% con lo que estás diciendo, como que uno tiene que saber absorber de cada uno de los programas las herramientas que te van a permitir para poder experimentar y desarrollar tus ideas. Y pongo el acento en experimentar porque creo que estamos en una era en la cual nosotros podemos experimentar con los computadores. Cosa que cuando yo estaba estudiando arquitectura, el computador era para dibujar en AutoCAD y representar solamente. No era para experimentar, uno experimentaba con las maquetas o los modelos físicos, pero no experimentaba con el computador. Ahora creo que ustedes son una generación en la cual tienen esa ventaja, ¿no? No solamente pueden experimentar con los modelos físicos, como por ejemplo Frey Otto con las pompas de jabón, sino que también pueden experimentar en los computadores y trabajar superficies mínimas directamente en el computador. Y creo que no hay un proceso que sea uno o el otro, sino que es uno y el otro. Creo que de los dos procesos se aprende muchísimo. O sea, nosotros partimos en todos nuestros cursos de experimentación, partimos de hecho con modelos físicos porque es importante pasar esa transferencia de exploración desde lo físico y lo material a lo digital, a lo físico y material de nuevo. Porque al final del día nosotros somos arquitectos, vamos a construir proyectos, entonces la parte física nos parece fundamental y súper importante.
es por eso que yo me sumo a tu palabra. O sea, creo que hay que ver qué partes absorbo de cada uno de los elementos. En Grasshopper también, no es que yo trabaje todos los tipos de geometría en Grasshopper. Yo trabajo mucho más con meshes que con NURBS, por ejemplo. Y sucesivamente, la gente que trabaja también en Revit va a trabajar con otro tipo de geometrías y no tanto con meshes, ¿ves? Entonces, en ese sentido, está bueno no solamente aprender diseño computacional, pero teoría de la computación. Creo que es súper importante aprender de referentes como Félix Candela, Antonio Gaudí, Mark Berry, bueno, y tantos otros, ¿no? Que trabajaban todas estas experimentaciones que nosotros estamos haciendo ahora con los computadores, las llevaban, eran experimentaciones que hacían físicamente, o sea, ellos ponían las manos en la masa y empezaban a experimentar. Freyotto nuevamente con las pompas de jabón, con sus, o Antonio Gaudí con las catenarias, con las cadenas, ¿no? Que él colgaba. Me parece que es fundamental que nos formemos, no solamente en la parte de la técnica, de la creación digital, o sea Maya, Grasshopper, Blender, con Python, con Mel, con lo que sea, sino que me parece súper importante también empujar la parte de la teoría computacional y saber con qué tipo de geometría estoy trabajando, de dónde viene esa geometría, por qué utilizamos Catmull-Clark como algoritmo para la previsualización de la curvatura de las meshes, etcétera, etcétera. O sea, toda esta parte del bagaje digital, si bien es súper interesante, pero uno no ve, es como ver la película a medias, ¿no? No estoy viendo la película completa, estoy como viendo una partecita, y en realidad para eso hay que ver la parte de pensamiento computacional, sin duda tiene que ser súper fuerte, en paralelo a las herramientas digitales que incorporamos. Seguro que sí, muy de acuerdo. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Ronan. Aunque ya no me contestaste lo de si habían sido el primer taller latinoamericano. Me pareció ver que lo dudabas. Sí, no sé, la verdad que no, o sea, es que no sé el histórico para atrás de Acadia. Yo sé, bueno, desde que conozco Acadia, sé que no había visto ningún país latinoamericano, pero no sé si seremos el único. Si somos el único, me parece buenísimo y tienen que haber muchos más, muchos más. O sea, nos tenemos que... en Latinoamérica hay mucha gente y tenemos la ventaja que hay mucha gente que habla el mismo idioma. O sea, eso es una ventaja notable, porque en Europa hay unos que hablan francés, otro alemán, otro inglés, otros hablan Deutsch, otros hablan otro idioma. Nosotros somos muchos que hablamos el mismo idioma. Entonces, la transferencia de herramientas tecnológicas y de pensamiento tecnológico es mucho más directa, porque no necesitamos traducir. O sea, bueno, más o menos cada uno tiene su acento, pero no necesitamos una traducción, es literal. Entonces, en ese sentido, creo que hay una ventaja por sobre otras partes del mundo y que sin duda la deberíamos aprovechar. Sí. Habitualmente dicen que el lugar es IGRADI, ¿no? O sea, para entrar a eso, aunque me parece que los workshops también los están dando en inglés, ¿no? En SIGRADI nosotros también dimos un workshop este año. Fue enfocado más de BIM paramétrico, Parametric BIM, Cross Parametric BIM, pero en realidad nosotros partimos con Acadia directamente. Muy bien. Pues muchas felicidades. Muchas gracias, Ronald. Muy bueno. ¿Puedo añadir algo a eso? Creo que en Digital Futures, antes de la CADE de este año, hubo ya un taller de puros latinoamericanos, me parece que también era de chilenos, de estructuras discretas, algo así. Sí, había uno que creo que... había alguien dando ese taller. ¿Cuáles eran los nombres de los chilenos que están participando ahora en Átrica?
Tomás Vivanco, Creo que Alberto Fernández. Tomás estuvo haciendo uno, porque Tomás está en directa relación con Digital Futures. Sí, es verdad, desde el Digital Futures Group. Sí. Entonces Tomás ahí tiene una pata en Chile y una pata en Digital Futures. Buenísimo también haber tenido aquí al doctor Tomás Vivanco. Bueno, aquí en el chat, Giancarlo hace un acote, dice, bueno, no sé si quieras, no, que no, porque no puedes prender tu micrófono, Giancarlo, lo leo. Dice, para Angélica, pero también para Ronan, en lo personal creo que lo más importante sería enseñar a los estudiantes a no dejar el boceto antes de utilizar la computadora. Sí. Esto es mi enfoque a los cursos que yo imparto, justo porque lo más importante no es la herramienta, sino el diseño. Sí. Ronald, yo no sé si quieres responder esto. Ya iba a escribir en el chat, pero sí. No, totalmente de acuerdo con Giancarlo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, va en paralelo. El croquis no se sustituye por la computadora y la computadora no se sustituye por el croquis. Son dos herramientas que persiguen el mismo objetivo, pero que van en canales en paralelo, ¿no? Y esto a lo mejor tiene el origen en que en algún momento se decía, tú dibujas a mano o en computadora, ¿no? Es que era una u otra. Y visto lo visto, que hemos visto con todos los ponentes, con todos los talleristas, con toda la gente dedicada a esto, yo mismo, en fin, todos, siempre estamos con croquis, ¿no? Sea como sea, ¿no? Les digo, o sea, si de repente estás en una obra, pues no les vas a decir, déjame y regreso a la computadora. No, o sea, ahí mismo y con un croquis, por supuesto, ¿no? Y el croquis te ayuda a organizar unas ideas desde el principio y también a afinar parte del proceso y el final mismo. Entonces, sí, de acuerdo con Giancarlo, tiene que ir en paralelo esto, ¿no? El dibujo a mano. Lo que sí yo suelo decir es que el dibujo técnico a mano ya no hace falta. El croquis con tintes técnicos puede ser, pero ya planos ejecutivos hechos a mano, de hecho ya nadie los hace, ¿no? Entonces, eso ya no tiene sentido, pero sí, el croquis es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, Sí. de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo, me sumo a las palabras de Ronald. Creo que esta herramienta es súper poderosa. Me parece vital, pero también me parece vital experimentar con modelos físicos. O sea, de verdad, no sé, tal cual. Estas herramientas son muy fuertes. Pero también me parece vital experimentar con modelos físicos, ¿no? No dejar de lado los modelos físicos. Me parece súper bueno experimentar, y no estoy hablando solamente de modelos de papel o de cartón, hablo de experimentar literalmente con diferentes materiales, con diferentes técnicas y estudiar también cómo se han hecho algunos modelos físicos porque es súper interesante empezar a explorar todo lo digital de la mano de lo material, ¿no? Material y digital no es como either or, sino que son más bien dos cosas que se tienen que complementar y sin duda es súper importante. Gracias a ti, Giancarlo. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo celebro que los tres son ponentes de Átrica y que estén aquí compartiendo esta sala, esta transmisión. Gracias a los tres. Y bueno, creo que había otra pregunta ahí. Andrés, ¿quieres poner tu...? Sí, ya es un poquito más de otro tema. O sea, nosotros aquí en México tenemos un pensamiento de acuerdo a cómo se enseña y a veces nos preguntamos si estas materias deberían de seguir siendo optativas, deberían de ser obligatorias. Entonces me gustaría preguntarle si su materia es optativa o es obligatoria, qué es lo que considera respecto a esto y cómo se maneja la logística en su clase en cuanto, o sea, por ejemplo, hay algunos plugins que son gratuitos, pero por ejemplo, Caramba no. O sea, la otra pregunta sería, si ustedes, si cada alumno tiene Caramba o nada más lo tienen en 2 o 3 computadoras, o sea, ¿cómo es este proceso? Sí, Andrés, me encanta tu pregunta porque es una pregunta vital, sobre todo para Latinoamérica.
Creo que para nosotros todo el tema de recursos, ¿no? De cómo podemos tener los recursos para poder trabajar con esta herramienta es vital. Y es una pregunta que quizás otras partes del mundo no necesitan ponerse la pregunta. Nosotros sí. Y yo tengo algunas respuestas y algunas pistas que les voy a dar ahora. Todos los programas que nosotros utilizamos, la mayoría en términos de Maya y Revit, lo utilizamos por Autodesk. Todos los estudiantes y yo como profesora tenemos licencia por un año gratuita y eso lo van renovando los estudiantes, así que es vital que podamos tener las licencias de Autodesk. Cada estudiante tiene instalado en su computador el mismo programa y año, en mi caso mío, así todos, si hay algún problema, nos podemos ayudar entre todos. Entonces todos tenemos instalado Maya 2020, Revit 2020 y so on. Con respecto a la parte de Rhino, en general lo que hacemos es, la universidad de alguna manera ha visto cómo poder tener algunas licencias para Rhino y hay laboratorios de computación en la universidad en el cual todos los computadores tienen licencia Rhino, de Rhinoceros, y en términos de plugin, Caramba bueno, yo como profesora le envié un mail a Caramba 3D y les pregunté si podíamos tener licencias educacionales y nos dieron licencias para todos los estudiantes durante 6 meses. Y después se podía renovar potencialmente. Durante 6 meses porque era el plazo de un poco más de un semestre. Un semestre son 4 o 5 meses, ellos nos dieron las licencias 6 meses y eso se podía renovar, pero con un simple mail. O sea, les mandé un mail, les mandé una diapositiva así, en la cual explicaba el workflow o el flujo de trabajo, y de Caramba 3D Europa me respondieron al día siguiente con la licencia para todo el curso. Así que es cosa, o sea, hoy en día los estudiantes pueden conseguir bastantes recursos y herramientas gratis de alguna manera. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y la segunda parte de la pregunta era si su materia era optativa o era obligatoria, sí, y cómo consideraba esto. Los talleres son obligatorios. Ellos necesitan hacer taller 6 de integración tecnológica. Eso es parte de la malla fija de la escuela. El electivo de diseño digital avanzado es un electivo electivo, en el fondo. Es un electivo. Es un curso que los estudiantes que están más enfocados en la parte de diseño digital y quieren desarrollar sus herramientas, lo eligen, es optativo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y ahí Giancarlo también nos está diciendo que Caramba permite utilizar también licencias gratis para un workshop para docentes y alumnos. Sí, la verdad que Caramba 3D, yo le hago la publicidad porque fueron de alguna manera muy amables. Me respondieron, o sea, yo mandé un mail en la noche, al otro día en la mañana tenían las licencias para todos los estudiantes. Y ningún problema, o sea, han podido experimentar durante todo el semestre y más. Entonces, en ese sentido, yo quedé encantada con la gente de Caramba 3D y con Rhino también, que tienen creo que 90 días o 120 días en licencia gratis con Rhinoceros. Entonces, la verdad que ahora hay muchos recursos para poder desarrollar las competencias digitales de alguna manera. Yo también creo que tengo una todavía de Digital Futures. Me duró una de 6 meses. Gracias, Caramba. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si no, a mí me gustaría hacer... Yo. Bueno, antes que nada, Angélica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Creo que todo lo que nos has dicho es súper valioso.
Y pues bueno, más que pregunta, a mí me gustaría preguntar, o bueno, algún consejo o qué alternativas nos podrías sugerir, por ejemplo, en la situación que estaba comentando Isaac, y yo creo que a la que nos enfrentamos como alumnos ante esta situación de, pues, estos problemas académicos que podríamos llegar a presentar ante este bajo conocimiento que tenemos como, pues sí, como tal sociedad en este aspecto de diseño computacional en las escuelas de arquitectura. ¿Cuál sería tu consejo o las alternativas que nos podrías brindar ante esto? A ver, para mí el primer consejo es, si quieres desarrollar tus capacidades, desarrollarlas. Si no encuentras ese desarrollo de capacidades en la universidad, las vas a encontrar en conferencias como esta, por ejemplo, como SIGRAI, como Acadia, como Cadría. Hay un montón de este tipo de conferencias y creo que es sin duda un lugar en el cual uno puede encontrar muchísimo conocimiento e información con respecto a lo que se está haciendo hoy en día. O sea, desde que conocen todas estas conferencias, las tienen que seguir para siempre. Es lo que me imagino Ronan debe hacer y yo también. Porque para nosotros es súper importante mantenernos en la vanguardia, ¿no? En lo que se está haciendo, saber lo que se está haciendo. Entonces, voy a hacer un círculo en mi comentario, ¿vale? Tiene que ver con que ustedes no solamente se van a formar en la universidad. Entonces, de alguna manera, la universidad les va a dar algunas herramientas, pero no son todas las herramientas que van a tener, y la universidad son ciertos años de estudio, ¿no es cierto? Que te van a dar ciertas herramientas y cierto conocimiento que sin duda es súper valioso, por mucho que no sea tan experimental o contemporáneo como los temas que estamos hablando hoy día. Pero sin duda hay ciertas herramientas que te van a servir y las vas a poder aplicar. Y en ese sentido, creo que si uno no encuentra ciertos temas por los cuales uno está curioso y quiere explorar, las tiene que buscar en otra parte. Y esa otra parte para ti va a ser de acá para siempre. O sea, la vas a seguir desarrollando. Yo, estando en Saja, me seguía formando igual porque hay nuevas tecnologías que uno quiere conocer, quiere desarrollar y las quiere integrar. Y simplemente por curiosidad. O sea, ya no hay un profesor o un curso que te lo pida o te lo obligue, sino que porque uno dice, bueno, pero esto está, o sea, Unity es súper entretenido y es un mundo trabajar con Unity en general. Con agents y con agency no solamente en elementos, sino también con agents y con agency en elementos. Entonces, en ese sentido, Unity, Unreal, toda la parte de realidad virtual, realidad aumentada, geometrías complejas, aprender a script, todo esto son un universo enorme en el cual o sea, si te enseñaran todo eso en la universidad sería ideal, pero y si no, lo puedes aprender igual, ¿ves? No es como antiguamente cuando teníamos que estudiar en la universidad y era lo que el profesor te enseñaba y de ahí había solo la televisión y no había ni siquiera el internet o las computadoras, ¿ves? Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros estamos en una era que está súper interesante y uno de los beneficios, y es por eso que quise partir mi presentación con eso, uno de los beneficios de esta crisis ha sido la revolución tecnológica en América Latina. O sea, en Chile habían un montón de cosas que se tenían que hacer, uno yendo, no sé, al banco con un papel y haciendo una cola gigante y un montón de cosas que eran de una burocracia absoluta. Y esto ha obligado a que todas estas trámites y papeles y cosas que tenía que hacer, ahora uno las hace de manera digital. Creo que esa transformación no está pasando solamente ahí, está pasando en las universidades, está pasando en la medicina, está pasando en biología, o sea, está pasando en todas las áreas del saber en el planeta. Y eso me parece que es una ventaja por sobre, no sé, la generación de mi papá, que
O sea, todavía me pide a mí cosas así como encontrar un mail en su computador, ¿ves? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tomar la ventaja de eso. Y era por eso que te decía que iba a llegar a un círculo, porque al final te estoy respondiendo con lo mismo que hemos estado hablando todo el rato, ¿ves? Si no pasa en la universidad de ustedes por ahora, no pasa nada, va a pasar, porque tú te vas a titular, te vas a formar en esto y vas a querer hacer clases, y ahí la transformación va a pasar. Entonces, de alguna manera, es también el querer uno empezar esta transformación, ¿no? Y empujarla. Y en Latinoamérica eso sí se puede hacer. Es algo que está hecho en otras partes de, no sé, en Europa, por ejemplo, en Londres, hay mucha gente que empuja desde hace muchos años la transformación digital. En Latinoamérica nosotros tenemos la ventaja que ustedes la pueden hacer. Sí, claro, muchísimas gracias, Angélica. Gracias a ti, Adrián. Vale. Yo tengo otra pregunta. Mejor va a sonar un poco rara, pero ¿qué sigue para Angélica Videla? ¿Que hay algo que quieras hacer, algo que quieras aprender? Me refiero porque, bueno, a mí me preguntan mis amigos, saliendo de la escuela, ¿qué quieres hacer? Y yo, bueno, pues quiero hacer una maestría, me gustaría trabajar a lo mejor en Saja o en MAD y después a lo mejor dar clases, ¿no? Y tú ya hiciste las tres. ¿Qué sigue, no? ¿Hay algo más que quieras hacer que no hayas hecho todavía? Hay un montón de cosas que quiero hacer y que no he hecho todavía. O sea, sin ir más lejos, estoy aprendiendo ahora Rhino Inside Revit, porque no lo he aprendido. Entonces, parte de mi tiempo también es hacer clases, aprender eso, porque estoy igual que ustedes, chiquillos. Si esto no es como, a ver, estos ejercicios que nosotros hacemos de formarnos, aprender, trabajar y todo eso, no se termina en ningún minuto, y de verdad que no. O sea, Ronan, no sé si a ti te pasa lo mismo, uno sigue como queriendo más, queriendo aprender más y queriendo desarrollarse. Y no creo que eso tenga que ver con que somos arquitectos solamente, sino que tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿no? De querer mejorar, de querer hacer cosas más entretenidas, de no aburrirse al final del día. Y eso me parece que es súper importante. Para mí, por ahora, creo que en la academia todavía no he terminado un proceso que empecé. Y es un proceso de transformación, de ver cómo nosotros podemos integrar estos nuevos flujos de trabajo al contexto latinoamericano, especialmente en mi caso al contexto chileno, porque me parece que es vital poder traer este tipo de nuevas tecnologías a Chile. Y me encanta que hay muchas personas como Alberto Fernández, como Sebastián Rosa, como Mauricio Loyola, muchos académicos de la escuela que están empujando el mismo querer transformar de alguna manera. Y utilizo la palabra transformar porque no es cambiar una cosa por otra, sino que más bien mostrar que hay otros procesos también de trabajo. Y creo que mi querer empujar, el querer aprender aún más cosas tiene que ver con eso también, con empujar la transformación, que poco a poco está pasando en Latinoamérica, pero que yo creo que los próximos 5 a 10 años va a ser total. Ronan, por favor, ¿quieres comentar? Sí, bueno, lo mencionaba Angélica, totalmente en el mismo canal, ¿no? O sea, yo he impartido cursos, pero también he tomado cursos este año. Hice una especialización en Python con 5 cursos en la Universidad de Michigan por Coursera, ¿no? Y luego estuve en uno de los workshops de Acadia, que era un plugin de Speckle para Unreal, y que era una cosa bastante experimental, compleja, y un plugin de tercer nivel, y les comentaba que tuve por compañero a Andrew Cutlass, ¿no? O sea, estábamos en un workshop los dos, lo cual prueba que pues no solo imparte, sino que sigues aprendiendo y pues es una necesidad, ¿no? Yo digo que el que llega al doctorado se sigue aprendiendo toda la vida, ¿no? Pero sí, sin duda.
O sea, aprovechen de hacerle Isaac, anota esa pregunta y pregúntasela mañana a Alberto, que está con su doctorado, y Alberto también ha hecho un montón de formaciones este año. O sea, uno da formaciones y recibe formaciones, ¿no? Es como un flujo de trabajo, y por eso hablo tanto de flujo de trabajo. Tiene que ver como con casi que un estilo de vida, sin querer llegar a ser como casi sectario, ¿ves? Pero no lo es, pero sí lo es de alguna manera, porque uno entra como en un ciclo, y es un ciclo virtuoso, que va aprendiendo nuevo conocimiento y lo va entregando, y va aprendiendo nuevo conocimiento y lo va entregando, y hace que sea mucho más rico también todo. Sí, y te actualizas constantemente y estás al día, ¿no? Porque, por ejemplo, haber aprendido Pascal, que yo aprendí en el bachillerato Pascal, no me ha servido de nada, y hoy en día no sirve para nada, ¿no? Yo sabía Basic cuando estaba en la primaria, pues hoy en día difícilmente me sirve para algo, entonces necesita uno actualizarse constantemente, ¿no? Entonces, pues sí, es importante. Y de acuerdo con lo de la Z. Yo iba a decir que igual, o sea, no solo aprendiendo, tomando cursos, yo creo que ustedes mismos como profesores enseñando también se aprende, ¿no? Muchísimo. Todo eso. Bueno. Muchísimo, muchísimo. Por eso yo les mencionaba que con nuestros estudiantes nosotros, o sea, yo no enseño a mis estudiantes nada, experimentamos juntos. Y eso es lo interesante, es que experimentamos en diferentes ideas, con diferentes proyectos. Sin duda les voy a explicar la técnica, pero la técnica al final del día lo que queremos hacer es una exploración, ¿no? Una experimentación de ideas, de técnica, de teoría, de querer probar si efectivamente las maquetas de Frei Otto funcionaban así o no, ¿ves? Es como querer probar ciertas ideas, ciertos conceptos y experimentar con eso. O sea, no nos basta, a mí no me basta solamente con ver algo que sea interesante, un proyecto de arquitectura que sea interesante o un modelo físico que sea interesante. Cuando lo encuentro más interesante es cuando digo, a ver, ¿cómo lo hago? Y abro Maya y lo modelo. Y digo, bueno, me parece súper interesante, ¿ves? Entonces, va por ahí. Padrísimo. Creo que alguien tenía una pregunta más. María, ¿querías comentar algo? Gracias. Bueno, para empezar, muchas gracias por tu plática, está súper interesante. Y no sé si nos podrías platicar un poco más justo de este proceso, estos pasos, intenciones que tú y tu equipo tienen al momento de decir, ok, ya tenemos el modelo digital en pantalla, ¿cómo lo vamos a construir, no? ¿Cómo materializas todas esas ideas realmente? A ver, para nosotros hay muchos factores. En términos de experimentación va a tener que ver con las nuevas materialidades que se están aplicando en la industria de la construcción. Y me refiero a la industria, no a la industria solamente latinoamericana, a la industria en todo el mundo, en todo el planeta. Porque hay un fenómeno que es el calentamiento global que lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo nosotros los arquitectos que estamos haciendo edificios que van a durar por muchos años. En ese sentido, cuando nosotros estamos trabajando con geometrías complejas, la parte geométrica y del diseño se explora muchísimo, y luego, si bien se explora muchísimo en esa parte, hay una parte técnica que estudiamos, porque necesitamos que los modelos estén, que todos los modelos digitales estén bien construidos con respecto a la geometría que estamos utilizando. Los estudiantes de Maya experimentan con meshes y saben muy bien la diferencia entre trabajar con meshes y trabajar con NURBS, por ejemplo. Solamente con esa base ellos entienden qué tipo de racionalización van a poder aplicar a una mesh y qué tipo de racionalización van a poder aplicar a una NURB. Y teniendo eso en el background de la cabeza, empiezan a modelar, empiezan a desarrollar sus proyectos, y luego eso se traduce directamente en Grasshopper. Y en Grasshopper las variables más importantes van a ser las variables de material, ¿no? Las variables de qué tipo de materiales vas a querer utilizar. Perdón.
como por ejemplo, en términos muy simples, en el proyecto que estábamos trabajando, a ver, déjame buscar uno de los proyectos. Acá, voy a compartir la pantalla nuevamente para que podamos hablar. Me cuesta hablar de una manera abstracta, por eso me gusta mostrarles proyectos y cosas para ver. A ver. Tiene muchísimos videos esta presentación, es por eso que está un poquito pesada, perdón. Acá, vale. El flujo de trabajo que nosotros utilizamos, y no quiero dar la lata, pero lo voy a repetir como para que nos quede claro, fue Cangurú para el diseño de la forma, la geometría. Luego la simulación en análisis estructural, toda la parte mecánica con Caramba, y de ahí toda la parte de optimización se hizo con Galápagos, la parte mecánica. Tomando esto como flujo de trabajo, no es un flujo de trabajo lineal, es un flujo de trabajo circular, ¿no? Que la forma o la geometría se va retroalimentando a partir de los resultados que tengo de la optimización. Posterior a eso, por ejemplo, en este trabajo, las chicas trabajaron con shells o cáscaras que diseñaron con Cangurú. Y luego, todas esas shells, ellas hicieron el análisis estructural para trabajar con diferentes aperturas de interior, diferentes aperturas en el centro, diferentes aperturas en la parte superior y diferentes tipos de estructuras. En la parte alta puedes ver que acá utilizaron una estructura hexagonal y acá una teselación hexagonal y acá utilizaron una teselación triangular. Y acá tienes el análisis estructural de eso. Esto les permitió a ellas de alguna manera no solamente tomar decisiones con respecto al programa, es decir, en este caso las estructuras hexagonales eran menos resistentes en términos estructurales que las estructuras triangulares, por ende todos los pabellones más pequeñitos utilizaban estructuras hexagonales y los más grandes, de mayor dimensión y de más luz, utilizaban las estructuras triangulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando empezamos a estudiar y a hacer el análisis estructural de la geometría, no solamente estamos viendo una variable, sino que estamos viendo múltiples variables. Estamos viendo la variable del programa, cómo se relaciona con los resultados estructurales que obtengo de mi teselación. Estamos viendo las variables del material. Acá no se ve, no puedes distinguir el material, pero ellas utilizaron piezas de acero para poder simular este análisis estructural. Entonces, en ese sentido, además utilizaron las aperturas, ¿no? Acá puedes ver los diferentes tipos de aperturas, en dónde la ubicaron, cómo fue el gradiente de esas aperturas, etcétera, etcétera, con el fin de poder tomar una decisión más aguda frente al cómo desarrollaban su proyecto. No queremos decir que esta sea la única manera de poder tomar decisiones con un análisis estructural, puede ser un análisis de otro tipo, pero tomar todas estas variables e introducirlas en tu proceso de diseño, sin duda te va a ayudar a de alguna manera llevar a cabo el proceso de racionalización, porque la racionalización no solamente va en términos geométricos, sino que también va en términos de material. Por ejemplo, hay ciertas piezas que en acero se pueden hacer y que en madera no. Y si las haces en madera va a tener cierto aspecto visual de tu proyecto o estructural, y si las haces en acero va a tener otro. Entonces,
Toda la parte de optimización también de la cantidad de material, ¿no? ¿Cuánto va a pesar si lo haces de acero? ¿Cuánto va a pesar si lo haces de madera? ¿Cuánto va a pesar si tienes una cantidad doble de perfil o si tienes menos perfiles, etcétera, etcétera? Toda esta optimización que nosotros llamamos tan ampliamente optimización, pero es un mundo gigante que sin duda tiene un montón de partes, tiene que ver con más que hacer un análisis estructural per se, tiene que ver con tomar una decisión informada frente a cómo tú estás empujando el proyecto. Entonces, para mí la racionalización tiene que ver mucho con eso, como cómo tú te informas para poder retroalimentar tu proyecto y poder desarrollarlo. En el curso, por ejemplo, que nosotros hacemos este tipo de proyectos, nosotros no solamente invitamos a arquitectos a desarrollar la parte de pensamiento computacional que llamamos, sino que también a ingenieros, que nos parece súper importante poder hablar todas estas ideas con los ingenieros y decir, efectivamente, esto podría ser, o la verdad que esto no, o cómo podría ser si es. ¿Ves? Ya, muchas gracias. Eso. Gracias, María. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Revisar el Facebook. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Daniel. Bueno, es más como un comentario. Al menos en el instituto en el que yo estudio, mis profesores son, no sé cómo llamarlos, son como tradicionales. No, o sea, creo que tenemos nulo conocimiento dentro de la universidad sobre el diseño digital. Entonces, al momento de que llega así como alguna conversación de geometrías complejas en arquitectura, algunos de ellos, arquitectos, ingenieros, la describen como que son caprichos formales. Y yo he querido así como defenderlo, pero no tengo así como el conocimiento suficiente para decirles, no, fíjense que no es así. Usted, que con la experiencia que tiene, ¿cómo les explicaría a ellos de lo que trata más que nada la arquitectura paramétrica, las formas complejas en la arquitectura? O sea, que no tengan la idea de que todas ellas son simplemente caprichos, o sea, caprichos formales, de que porque se tiene la idea que el arquitecto lo único que pretende es que se vea bonito, ¿no? Que tenga visualmente atractivo. Con esa pregunta me parece súper importante, Gerardo, me gusta mucho que la hayas puesto porque tiene que ver con lo que nosotros llamamos el pensamiento computacional, ¿no? Y cuando hablo de pensamiento computacional me refiero en realidad a todos estos referentes que estudiaron este tipo de geometría antes de nosotros en un computador. O sea, está, como mencionaba anteriormente, Frejotto, que estudiaba muy bien las superficies mínimas, ¿ya? Y eso tiene que ver con un fundamento, o sea, él no la estudiaba porque era un capricho para él. Tenía que ver con cómo generar grandes luces, grandes espacios, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cómo se podían generar esos grandes espacios. También tiene que ver con lo que hacía Antonio Gaudí, que luego lo continuó Mark Berry en la Sagrada Familia. Tiene que ver con lo que hacía Eladio Dieste en Uruguay, o sea, en Sudamérica. Todos los proyectos que él realizó y cómo estudiaba estas superficies súper finas y cómo eso se construía, cómo eso se llevaba a cabo y por qué lo hacía. Estudiar lo que hacía Félix Candela, ¿ya? Estudiar lo que hacía, a ver, hay un montón, me podría pasar acá muchísimas horas hablando de todos estos maestros de la arquitectura un poquito más compleja. Y todo esto, esta arquitectura, es por eso que antes mencionaba que es tan importante no solamente desarrollar las herramientas computacionales, sino que desarrollar también el pensamiento crítico y saber de dónde vienen, ¿no? Saber la parte teórica.
porque cuando uno ve este tipo de proyectos entiende por qué se hicieron. Y al entender por qué se hicieron, tiene toda la parte de argumentación mucho más clara y más definida. O sea, hay toda una parte estructural en el trabajo que hizo Antonio Gaudí para la Sagrada Familia. No era un capricho el por qué él desarrolló ese tipo de geometría, sino que tiene una parte estructural, ¿no? Y como ese ejemplo hay muchísimos. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando uno se enfrenta a una persona, no necesariamente puede ser un profesor, pero en el futuro profesional también te va a pasar un cliente, un jefe, cualquier persona que te va a decir, no, pero eso son formas caprichosas. Es bueno informarse, estudiar la parte de saber la parte más de la teoría y saber por qué se desarrolló ese tipo de geometrías, qué se hizo con ese tipo de geometrías y argumentar desde el conocimiento, ¿no? del saber, del informarse frente a ellos. Y sí, ahí hay Alejandro que dice Eladio, ¿quién sabe de qué galaxia eres? Alejandro, ¿te gusta Eladio Dieste? Sí, se me hace muy interesante cómo materializaba todo su trabajo, porque, pues no sé, digamos, Félix Candela o mismo Gaudí, pues eran muy monolíticos, ¿no? Y lo que se me hace muy interesante del trabajo de Eladio es pues cómo trabajaba con mampostería, con tabique. Pero total, y lo hacían con mano de obra local, o sea, mano de obra latinoamericana. Él desarrollaba unas geometrías complejísimas y lo hacía con mano de obra local. Entonces, por eso, Gerardo, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es estudiar la parte teórica también de esta geometría, no solamente la técnica, no solamente aprender a trabajar con cáscaras o con shells, sino que mirar algunos videos en internet de Félix Candela. Tan buenísima esa parte. Sí, muchas gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más? Hola, buenas noches, Isaac. Felipe, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Hola, Angélica, buenas noches. Hola, Felipe. Mira, bueno, yo soy de Chile y te sigo en su página en Instagram, Complex Geometry. Y mi pregunta, bueno, llegué un poco tarde, pero mi pregunta va por el tema de que ¿es un nicho a explotar las geometrías complejas acá en Chile? ¿O es algo que se está viendo muy difícil de implementar esas herramientas digitales en nuestro país? Lo digo porque no he visualizado tanta de esa complejidad por acá. Así que me gustaría saber tu visión. Mi apreciación. Mira, yo creo que sin duda, a ver, Chile es un país en el cual se desarrollan muchos proyectos y en términos de arquitectura es súper rico e interesante. Creo que ahora empieza una transformación digital, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Entonces ahora para mí en realidad decir en Chile me limita un poco. Creo que vamos a mayor escala. Como que toda la pandemia, como fue a escala mundial, todo ya empezó a ser más a escala mundial. Y para nosotros como latinoamericanos creo que para mí la escala es esa. Creo que por región, por Latinoamérica, porque en el fondo todos tenemos que empujar de alguna manera esta transformación digital. Y si hay una parte que se hace en Chile y otra parte que se hace en México, otra parte que se hace en Uruguay, me parece que es por donde tenemos que ir. Creo que todas estas actividades como Átrica, como Acadia, como Sigradi, etcétera, me parece que son globales por algo, porque ya no nos quedamos en nuestras fronteras, sino que vamos más allá, ¿no? Vamos a buscar esta comunidad, lo que decíamos con Ronan, casi sectaria de diseñadores computacionales que
que queremos aprender más, y creo que como estamos de alguna manera